orar. La Biblia dice que afinaban en la octava y la gloria de Dios descendía. Después David murió y le tocó a su hijo Salomón continuar con el tabernáculo. Y Salomón tenía el temor o la inquietud de que la gloria de Dios se manifestara en aquel templo de la misma forma que se manifestaba con su padre. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Y quiero hablarle a los muchachos, Valeria y a los muchachos que estaban aquí. Que nada distraiga lo que Dios les ha dado. Porque como estuvo la gloria con David, hermanos, que aprendan como Henrito, como Edwin, como las hermanas que estaban cantando, aprendan de ellos, porque la misma gloria va a descender en este lugar por causa de que sobre ustedes está la unción del Espíritu de Dios. Eso es lo que quería compartirles, hermanos, que nada distraiga, que nada los distraiga. La Biblia nos dice en el relato que estaba Salomón y los muchachos nuevos, ¿verdad? Los cantantes nuevos, los adoradores nuevos, junto con los que David también tenía. Y dice que en un momento cayó el fuego de la gloria de Dios. Y fue tal el fuego, la unción de la gloria de Dios, que todo el pueblo tuvo que postrarse en las calles y en todo lado donde hubiera. Así va a ser con ustedes, así va a ser con ustedes. La otra cosa que quiero hacer es, mientras estaba orando bastante por el día de hoy y poniendo esta reunión en las manos del Señor, me vi haciendo algo y lo voy a hacer, así que voy a pedirle por favor que cierre sus ojos un momento y quiero orar. Dulce Espíritu, conforme a lo que has puesto en mi corazón, Señor, que la gloria tuya descienda en esta mañana, que se siga manifestando el poder. Dice tu palabra que todo yugo se va a podrir a causa de la unción. Dice tu palabra, Señor, que toda cadena se va a reventar a causa de la unción. Que en esta mañana, Señor, todo espíritu que sea contrario a ti salga huyendo de este lugar. Que en esta mañana, Señor, todo yugo que ha venido sobre mi familia y sobre mi vida se pudra a causa de la unción. Que en esta mañana, Señor, toda cadena generacional, que en esta mañana, Señor, toda cadena de maldición se rompa de mi familia, en mi vida y en mi descendencia. Padre, en el nombre de Jesús y conforme a tu promesa, Señor, tú dijiste que tú nos ibas a dar al Espíritu Santo a quienes se lo pidieran. Y en esta mañana anhelamos tu Espíritu Santo, Dios. Envía tu Espíritu como bálsamo, como unción, como aceite fresco sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo estoy emocionado por hoy, sinceramente se los digo. La ciencia nos ha enseñado que hay una ley. Esa ley dice que toda causa tiene un efecto, que toda acción tiene una reacción, y esta ley siempre se cumple. Pero muchas veces, hermanos, nosotros pensamos o sentimos que porque esa ley no se está cumpliendo en nuestro tiempo, porque esa ley no está sucediendo inmediatamente, nos libramos de las consecuencias y nos la jugamos de las consecuencias. Decimos, la hicimos y no pagamos el precio. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Y nos dice el Señor, no se engañen, no se engañen, no sean ingenuos. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, a menos que haya una intervención de parte de Dios. El título de la enseñanza, la predicación de esta mañana es Mi legado familiar, bendición o maldición. Y vamos a estar basando nuestra enseñanza
en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Joel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y hace una pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Verso 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, verso 4, lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vamos a analizar un poquito este texto. El versículo 1 y 2 nos dice que Dios le está hablando a su profeta. Dios le habla a su profeta. Y por medio del profeta, Dios le está hablando a los ancianos. A los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran en aquel momento las cabezas de las familias. Los ancianos eran en ese momento los hombres de mayor sabiduría, eran los líderes, eran los que tenían el peso del pueblo en ese momento. Y Dios les da un mensaje a los ancianos, y por medio de los ancianos se lo da a toda la tierra. Otra versión dice a la nación en general. Y Dios les hace una pregunta a los ancianos. Una pregunta muy importante dentro de lo que ellos estaban viviendo. Una pregunta sobre un acontecimiento que cambió la historia. Una pregunta de un acontecimiento que transformó la nación. Una pregunta que había cambiado por completo toda la historia de las familias. Y a la respuesta de esta pregunta, el Señor le dice: vean, no solo contéstenmela, tienen que contársela a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a la otra generación. ¿Y de qué era lo que estaba hablando el Señor? Estaba hablando de una plaga, la plaga de langostas. Para estar alineados, las langostas son los chapulines, ¿verdad? Pero no son de esos chapulincitos que nosotros vemos de ese tamaño, verdecitos bonitos, ¿verdad? Sino que son como de 5 pulgadas más o menos las langostas, ¿verdad? Y no sé si alguna vez han visto en Discovery o en alguno de esos canales, cuando hay plagas de langostas, puede ser de día y es tanta la cantidad que se oscurece todo el lugar por la cantidad de langostas que habían. Fue un acontecimiento que cambió por completo la historia de Israel y la cambió por muchas generaciones. El verso 4 en la Nueva Versión Internacional dice: lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. O sea, hermanos, todo lo sembrado, todo lo que era para la cosecha, todo lo que era para el sustento de las familias, todo lo que era para el sustento de la nación, todo se lo habían comido aquellas langostas. Este es el relato. Ahora bien, notemos algo, hermanos. Dios no le está hablando al pueblo de forma directa. Dios le está hablando a los ancianos. Dios le está hablando a las familias, como decía Henrito ahora. Dios no trajo una palabra, el profeta se paró y le habló a toda la congregación, sino que dijo una pregunta a los ancianos, a las familias, porque este acontecimiento de las langostas había afectado directamente a las familias, afectó directamente a los ancianos, afectó directamente a los hijos y afectó a los hijos de los hijos y a la siguiente generación. Y dése en cuenta de la gran magnitud de este evento que el Señor habla en este relato de al menos 5 generaciones. La primera generación de la que habla es
los padres de los ancianos. Le dice, ¿aconteció esto en los días de ustedes o en los días de vuestros padres? Los padres de los ancianos. La segunda generación de la que habla son los ancianos. La tercera generación son los hijos de los ancianos. La cuarta, los hijos de los hijos, y la quinta la llama la otra generación. Esto, mi amado hermanos, para que tengamos una idea, puede abarcar entre 150 a 200 años. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a mis papás, conocí a mi abuelita y hasta ahí. No conocí ni a mi bisabuelo ni a mi tatarabuelo. En el caso de mi hijo, nos conoce a nosotros como padres, conoció a mi mamá como su abuelita, a su bisabuela y hasta ahí. Y a la bisabuela la conoció estando ellos pequeñitos. Des en cuenta la magnitud de tiempo y de familia que este acontecimiento trajo sobre el pueblo. Son muchas generaciones, mucho tiempo. 200 años o 150 años es mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué significa la plaga de langostas? La plaga de langostas literalmente lo que significa es una plaga de langostas, ¿verdad? Una plaga que se come todo lo verde, todas las cosechas, todo lo que hay, eso es lo que es una plaga de langostas. Pero si nosotros quisiéramos interpretar espiritualmente y traernos al día de hoy, ¿qué significa esa plaga de langostas? Yo encuentro la explicación, no lo vamos a leer, pero les voy a contar en las palabras de Jesús. En la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13 del verso 1 al 23. La palabra del sembrador dice que un hombre, un sembrador, salió a sembrar. El objetivo de él obviamente era sembrar para obtener una cosecha, para darle de comer a sus hijos, a su esposa, para negociar su producto y poder traer sustento a su familia. Ese fue el objetivo del sembrador. Y la parábola Jesús nos dice que parte de esa semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, los pájaros, y como vieron la semillita ahí bien puesta, ¿verdad? Simplemente llegaron, la agarraron, se la comieron y no hubo fruto. Murió la cosecha de ahí. La segunda dice que cayó en un terreno pedregoso y no tenía raíces. Empezó a crecer la plantita, pero no tenía raíces profundas. Vino el sol, la calentó, quemó las raíces y no hubo fruto tampoco en aquella cosecha, en aquella semillita. Otra semilla cayó entre espinos y tuvo buena raíz, creció, pero creció junto a espinos. Estaba creciendo, los espinos también la ahogaron y la plantita murió, tampoco dio cosecha. Pero hay otra que dice cayó en buen terreno y dio fruto. Ahora, cuando estaban los discípulos con Jesús, llega y le dicen los discípulos, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto del sembrador? Y Jesús empieza a explicarle y les dice, bueno, el sembrador lo que siembra es la palabra de Dios. El sembrador lo que siembra es la palabra de Dios. No solamente la palabra de salvación, sino completa la palabra de Dios. Esa palabra que nos cambia, esa palabra que nos transforma, esa palabra que fluye de nosotros como cantábamos ahora, como un río, como un manantial, como un río, como un mar y como un océano. Esa palabra que cambia por completo nuestra vida, cambia por completo nuestro ser y que por supuesto nos guía a la salvación. Entonces, mi amado hermano, yo encuentro que en estas dos historias se complementan entre sí, como que se explican entre sí. Y encuentro que por la infinita misericordia de Dios nos está enseñando que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos los que afectamos nuestras generaciones. Las afectamos para bien. Nosotros somos los que traemos sobre nuestras familias la bendición.
Nosotros somos los que podemos, como hijos de Dios, traer sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, esa bendición por causa de la acción directa de parte de Dios. Lo que usted y yo hagamos hoy, lo que decidamos hoy, tendrá un efecto sobre nuestros hijos. Tendrá un efecto sobre nuestras generaciones. Generaciones con las que probablemente no vamos a compartir. Generaciones que probablemente no vamos a conocer. Pero que lo que hagamos hoy va a afectar a aquellas generaciones. Lo que hagamos hoy va a traer esa bendición o maldición sobre nuestras familias. Pero tal vez usted me dirá, ay hermano, usted sí que es exagerado. Usted sí es exagerado, hermanos, ¿cómo le va a afectar? ¿Cómo lo que yo haga hoy le va a afectar a un muchacho, a una muchacha que ni siquiera voy a conocer? ¿Cómo es eso? Cada quien decide su propio destino. Cada quien decide su propio camino. Y eso es cierto, mi hermano. La pregunta es, ¿cuál camino les estamos dejando? ¿Cuál es el camino que le estamos dejando a nuestras generaciones y a nuestras familias? Y déjeme decirle, hermanos, que esto no solo lo dice la Biblia. Déjeme ponerle unos ejemplos. Cuando hemos ido donde el doctor por primera vez, vamos ahí a la clínica o a Levi's, y usted va por primera vez, se sienta adelante y está el doctor o la doctora y empieza a hacerle un montón de preguntas, ¿verdad? Y le dice, ¿y su familia hay diabéticos? ¿Y en su familia hay hipertensos? ¿Y en su familia alguien padeció el cáncer? Y empieza, ¿verdad?, toda esa lista. Y fuman y toman y empieza toda esa lista. Eso es lo que se llama el historial, muchas gracias, el historial médico. ¿Por qué hacen esto los médicos? Porque los médicos saben que cuando en una familia se ha manifestado alguno de estos padecimientos, es muy probable que en generaciones futuras se pueda manifestar una enfermedad o un padecimiento de este tipo. Eso dicen los médicos. Los psicólogos dicen que los niños y las generaciones aprenden los comportamientos buenos y malos de nosotros, de sus padres. Entonces ahí es donde encontramos a alguien que dice, es que este salió igualito al abuelo. Igualito, y tal vez ni conoció al abuelo, ¿no? Tal vez ni compartió con el abuelo, tal vez era un bebecito, ese salió igualito al abuelo, mal encarado. Ven, hermanos, yo desde que me acuerdo, a los 5 años, que es el recuerdo más temprano que tengo, yo siempre fui mal encarado para que me sacaran fotos. Desde los 5 años, me acuerdo una vez estando en Nicaragua que una fiesta de cumpleaños y yo así, con 5 años, sí, me estaban tomando foto. Y mi sobrino, el hijo menor de mi hermano menor, salió igualito, mal encarado, y no le gusta que le tomen fotos, porque se van dando esos patrones de conducta. Los genetistas dicen que si alguien en una familia tuvo un gen bueno, malo, algo por el estilo, eso se puede repetir en generaciones futuras. Y también vemos habilidades que se repiten en generaciones futuras. Entonces por ahí vemos que viene la familia, ¿verdad? Todos somos así, negritos y de pelo negro, y de pronto alguien salió con los ojos claros y salió machito, porque alguien en la familia también fue de ojos claros y machito, ¿verdad? O la cara redonda, o la cara alargada. O vemos que tienen algunas habilidades. Por ejemplo, en mi familia, mi suegro era un extraordinario músico, tocaba el clarinete, el clarinete, el saxofón. Increíble como tocaba mi suegro. Mi esposa, bueno, ustedes la han escuchado, canta como un ángel, ¿verdad? Yo no toco ni el timbre. Pero mi hijo, desde que tenía 3 años tal vez, toca la batería. Ve, empezó a tocar antes que a gatear.
Llegaba, empezaba a gatear, sacaba todas las ollas que tenía Adil y empezaba a darle con las cucharas. Todas las ollas estaban como jarro de loco, todas las ollas, ¿verdad? Porque empezaba a darles con cucharas. No había ni aprendido a caminar y ya tocaba. Porque son manifestaciones que se dan en las familias. Y yo encuentro que Dios, en su infinita misericordia, hace más de 3000 años, por medio del profeta Joel, hace más de 2000 años, por medio de las enseñanzas de Jesús, nos está diciendo esto, nos está advirtiendo: ustedes afectan las generaciones, ustedes afectan a las familias. Y en el siglo XX y en el siglo XXI encontramos que la ciencia confirma todo esto que la palabra de Dios nos dijo hace miles y miles de años. La pregunta es: ¿cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? Y cuando estoy hablando de hijos, no me estoy refiriendo solo a los que somos papás. Me estoy refiriendo a hombres de Dios que afectan su familia siendo jóvenes, a mujeres de Dios que afectan su familia siendo jóvenes. Me estoy refiriendo a todo el pueblo en general. La pregunta es: ¿cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos sembrando hoy? ¿En dónde estamos sembrando hoy para que nuestras generaciones cosechen? Puede que la cosecha no sea en nuestro tiempo. Puede que la cosecha no sea ni siquiera en el tiempo de nuestros hijos. Pero de que habrá cosecha, habrá cosecha. Toda acción tiene una reacción. Hubo un hombre en la Biblia, un anciano, que estaba en su lecho de muerte. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Un anciano que estaba en su lecho de muerte. Les voy a contar la historia. Y estando en su lecho de muerte, aquel anciano manda llamar a su hijo y empieza a darle las últimas instrucciones que él quiere dejarle de enseñanza a su hijo. Este hombre fue el rey David. El rey David estaba en su lecho de muerte, ya anciano, pronto a morir. Y en su investidura, no de rey, sino de padre, llama a Salomón. Y empieza a hablarle a Salomón. Y le dice: vea, mijito, escuche la palabra de Dios. Atienda los estatutos de Dios. Esto está del versículo 1 al versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 2. Escuche la palabra de Dios, sea obediente al Señor, siga sus estatutos, siga sus enseñanzas. Él va a confirmar su reino. Así lo hizo conmigo. Yo caminé con Él, yo anduve con Él, yo le escuché, yo le adoré, yo le obedecí. Él va a confirmar su reino. Las palabras de un padre delegándole a sus hijos la sabiduría que él había adquirido durante la vida, que continuara lo que Dios le había dado a él. Por eso le hablaba a los músicos jóvenes: continúen, continúen. Hay un legado sobre la vida de ustedes. Pero en el versículo 5 al 8, David le habla 3 cosas a Salomón que son importantes. 3 cosas que David no hizo durante su vida y que él debió haber resuelto en su vida. Y como David no las resolvió, se las delegó a la siguiente generación, en este caso a Salomón. Las 3 cosas que David le dijo a Salomón fueron las siguientes: que él debía juzgar y debía matar a Joab. Joab era un general de David, pero había en tiempos de paz asesinado a otros generales de Israel porque se habían levantado en contra de David. Entonces, como estaba con la espinita metida, estaba ahí todavía con aquello, en un momento que estaba en un banquete, sacó la espada y los mató.
David nunca juzgó a su general. Ahora le tocaba hacerlo a Salomón. Lo segundo que le dice es que debía bendecir a Barzillai, porque bendijo a David cuando David iba huyendo de Absalón, iba huyendo de su hijo, y entonces Barzillai lo bendijo, lo trajo a su casa y le dio de comer. Entonces le dice: debes continuar bendiciendo a aquel hombre que nos bendijo. Y la tercera cosa que le dice es que debía matar a Simei por haber maldecido a David cuando andaba huyendo. Tres cosas que David no hizo, que le delegó a su hijo. Tres cosas que David debió haber hecho, que no hizo. Si yo quisiera interpretar estos tres acontecimientos en términos espirituales, podríamos decir que David le está diciendo a Salomón: tienes que cortar con el legado de sangre que ha venido sobre nuestra familia. Tienes que acabar con ese legado de sangre que ha venido sobre su familia. Recuerdan la historia de David, ¿verdad? De toda la familia ha sido una historia bastante conflictiva. Le dice también: debes seguir bendiciendo a los que nos han bendecido. O sea, júntese con los que los bendicen. Júntese con los que tienen unción. Júntese con aquellos que adoran al Señor. Júntese con ellos, sígalos bendiciendo para que usted sea bendecido también. Y la tercera cosa que le dice es: debes cortar con todas las maldiciones que han venido sobre nuestras familias. Todas las maldiciones que han venido sobre nuestra familia. Esto debió haberlo hecho David, pero no lo hizo. Ahora le toca a Salomón. Como decimos a lo tico, ¿verdad? Ahora el chicharrón le tocó a Salomón. Se lo delegó. Fue lo que él le trajo sobre sus hijos. Todas las acciones, mi amado hermano, todas las acciones que nosotros tengamos en esta vida van a afectar a nuestros hijos, van a afectar a nuestras hijas, van a afectar a nuestras generaciones. Toda decisión, buena o mala, va a venir sobre nosotros, a menos que haya una intervención divina. Toda causa, hermanos, tiene un efecto. Toda acción tiene una reacción, y todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, vamos a cegar. Puede que no sea en nuestra generación, puede que no sea en la generación de nuestros hijos, puede que sea en generaciones que ni siquiera conocemos. En mi familia, yo tengo un tío, ya murió, que era alcohólico. Fue una persona muy conflictiva, mi tío. Y él sembró mucho resentimiento en sus hijos, en mis primos, mucho pleito, mucha contienda, mucho alcoholismo. Mis primos nunca, uno de ellos sí tomó el camino del alcohol, y a la edad como de 21 años, una cosa así, lo mataron. Eso fue lo que mi tío sembró, lo mataron ahí en Nicaragua por un pleito de alcohol. Y era un muchacho que usted dice, era un buen muchacho, cariñoso, le hacía mandados a todo el mundo en el barrio, era muy cariñoso, pero a los 21 años lo mataron por el alcohol. Hace semana y media me contó mi mamá que el hermano de el hermano mayor, mi primo, se suicidó en Nicaragua. Un legado que mi tío no vio porque ya él no está, pero que afectó a su hijo. Todo lo que nosotros sembramos, hermanos, vamos a cosechar. Todo. Como dijo Henrito y dice el profeta Joel,
no llamó al pueblo, llamó a las familias. Lo llamó a usted y me llamó a mí para bendecir a nuestros hijos, para sembrar en nuestros hijos bendición, para sembrar sobre nuestros hijos palabras de bien, para sembrar sobre nuestros hijos ese amor por el Señor, ese deseo de personas de bien. Pero también tenemos el poder de maldecirlos. También tenemos el poder con nuestras acciones de que ellos sean los que les toque cosechar lo que nos tocaba tal vez a nosotros cosechar, como en el caso de David. Por eso yo bendigo las generaciones de esta casa. Son generaciones benditas en Dios. Son generaciones que aunque se levante tormenta, el Dios de los cielos los va a guardar. El Dios de los cielos los va a proteger. A esos niños, esos jovencitos que salieron ahora, el Señor de los cielos los va a proteger. Ejércitos de ángeles corren alrededor de ellos por causa de que nosotros sometimos nuestra vida a Dios. Mis amadas hermanas, y cuando hablo de hermanas, hablo de todas las hermanas, desde la menor hasta la mayor, casada, soltera, todas. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, verso 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Versículo 26 dice, en el temor de Jehová está su confianza, y esperanza tendrán sus hijos. La confianza, mis amadas, que ustedes tienen son esperanza para vuestros hijos. Proverbios 31, el versículo 10 al 11 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ellas confiado y no carecerá de ganancia. Le pueden regalar un diamante. Ustedes son más que eso. Más que eso. Porque saben edificar su hogar. Porque el corazón de su marido en ustedes está confiado. Verso 25 dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Y dice, se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir. Ay, hermanos, es que China está probando misiles intercontinentales. Se ríe de lo porvenir. Y entonces pueden decir, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? O, bueno, ese es el versículo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque se ríen del futuro, se ríen. Ay, hermanos, es que la droga se ríen de lo porvenir, porque en el Señor está su fuerza. Sus vestiduras son honor, dice la palabra del Señor. Y el verso 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Vean, hermanas, eso es lo que el Señor las llama a hacer en medio de sus familias. Ustedes no son cualquier cosa. Ay, hermanos, que yo no sé predicar. Ay, hermanos, que yo no sé orar. Bendiga a sus hijos, porque esa palabra tiene poder en el mundo espiritual. Bendiga sus generaciones, porque esa palabra hace temblar los infiernos, porque dice que el Señor es su fuerza, el Señor es su honra. Eso es, mis amadas hermanas, eso es lo que Dios las llama a ser como miembros de la familia.
Puede ser usted me dice, ay hermano, pero es que yo soy la única convertida en mi casa. Usted, como única convertida en su casa, es la que está llamada a edificar con virtud, con fuerza, con honor. El respaldo de Dios está sobre usted. Ay, hermano, si yo lo que tengo son 14 años, ha sido llamada, hermana, revestida de esa gloria y de esa majestad. Yo no soy casada, ha sido llamada. En tu boca está la palabra de bendición. Pero cuidado, porque también está la palabra destructora. Cada una, mis amadas hermanas, de ustedes saben cuál va a ser la cosecha que sus hijos y ustedes van a recibir. Nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios. El versículo que leímos de la siembra dice, no se engañen, no seamos ingenuos. Cada una de ustedes, mis amadas hermanas, sabe qué es lo que está sembrando para sus hijos, para sus familias. Tal vez no vea todavía el resultado, pero de que viene, viene. De que viene el resultado, viene. Ustedes han sido llamadas a bendecir sus familias. Mis amados hermanos, espero no meterme en un problema, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Mis amados hermanos, esos sacerdotes de Dios, esos ancianos a los que el profeta, Dios le habló por medio del profeta, somos usted y yo. Esos varones, cabezas de hogar, somos usted y yo. A ellos y a nosotros nos está hablando Dios por medio del profeta. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. He escuchado a hermanos y amigos predicadores muy amados que interpretan este versículo desde un punto de vista de jerarquía. Interpretan este versículo desde un punto de vista de poder y de autoridad, de supremacía, de que el hombre es el que tiene la última palabra y se tiene que hacer lo que el hombre diga. Y si así usted lo interpreta, hermano, bien, no voy a entrar en polémicas de interpretación. Yo entiendo que este versículo me enseña otra cosa. Yo entiendo que este versículo no me está hablando desde el término de vista jerárquico, de autoridad y de poder, mi amado hermano. Yo entiendo que este versículo me está hablando desde el punto de vista de función, de relación. Y permítame explicarle por qué le digo esto. Si yo interpreto este versículo desde el punto de vista de jerarquía y leo la última parte del versículo que dice, y Dios, la cabeza de Cristo, yo debería interpretar o entender que Dios Padre es la cabeza de la Trinidad. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia lo que me enseña es que el Dios Padre, que el Dios Hijo y que el Dios Espíritu están hechos de la misma sustancia, tienen la misma gloria, tienen la misma majestad, tienen el mismo poder, reciben la misma adoración, reciben la misma gloria. No hay uno mayor que el otro. En sí mismo los tres son uno, y siendo uno son Dios, y siendo uno actúan como Dios, pero de formas diferentes. Por eso entiendo la interpretación desde el punto de vista funcional. El Dios Padre dijo, hágase la luz, el Hijo la hizo y el Espíritu fue el poder que la creó. Cada uno tiene una función diferente. El Padre amó al mundo, el Hijo vino, dio su vida y el Espíritu Santo nos lleva a esa salvación. Entonces encuentro que no es este versículo necesariamente interpretado desde el punto de vista de una jerarquía, sino desde el punto de vista de una función. Sin embargo, mi amado hermano, si usted lo interpreta desde el punto de vista de una jerarquía, déjeme decirle también
que usted debería interpretarlo como que toda la responsabilidad de su hogar está sobre usted, porque usted es el único que se comunica con la cabeza, que es Cristo. Entonces no es su esposa la que va donde Cristo, es usted. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me da más respeto esa responsabilidad que tenemos como cabeza de hogar. Sin embargo, hermanos, no importa cuál sea su interpretación, lo que el versículo nos está diciendo es que usted y yo somos los que proveemos la adoración. Usted y yo somos los que proveemos la palabra de Dios. Usted y yo somos los que proveemos la presencia de Dios. Usted y yo somos los que traemos sobre nuestro hogar ese material que nuestra esposa agarra para edificar el hogar. Usted y yo somos los llamados a traer la presencia de Dios a nuestro hogar. Esa es nuestra responsabilidad. Mi amado hermano sacerdote de Dios, usted es el que afecta a sus generaciones. Usted es el que trae sobre sus hijos la bendición. Usted es el que trae sobre sus hijas la bendición. Usted es el que trae esa presencia del Dios. Usted tiene que estar agarrado de la mano de Dios para poder traer sobre sus generaciones la bendición de Dios. Y lo que nosotros hagamos también trae maldición, también trae consecuencias negativas. Mi tío, no creo que él hubiera querido que sus hijos murieran de esa manera, pero no sembró para bien, no sembró para bien. Dios, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, no derramó su sangre, ni lo llamó a usted, ni me llamó a mí para que mis hijos vivan en maldición. Dios no me ha llamado a mí, ni me buscó entre todas las familias de la tierra para que mis nietos y mis siguientes generaciones fueran llenas de maldición. Dios me llamó para yo sembrar hoy y que sobre ellos haya bendición, para presentarles a ellos un camino mucho más excelente, para presentarles a ellos un camino que los lleve a ser personas de bien, un camino que los lleve a glorificar al Señor. Me bendijo la última vez que estuvimos aquí, no tienen idea cómo me bendijo cuando vi a Valeria que fue a enseñar y venía como un conejito, caminando aquí como un conejito. Yo creo que lo hice bien. Mi hermano, eso llenó mi corazón, porque están aprendiendo de hombres de Dios y sobre sus generaciones hay bendición y hay autoridad y hay unción. Cuando dice la hermana, es mi chiquito el que está aquí tocando, es mi chiquito, hermano, eso llena mi corazón, porque hay muchas familias que en este momento le están gritando a sus hijos: no servís para nada, no servís para nada, sos un inútil igual a tu tata, sos una chismosa igual a tu mamá. Y empiezan a gritarles, y empiezan a maldecirlos, y empiezan a sembrar maldición. Y después venimos a la iglesia: hermano, ore por mi hijo, anda en drogas. Y se ora, y cuando llega el hijo: es que sos un inútil, solo servís para andar drogándote. Debemos aprender a bendecir nuestras generaciones. En nuestra boca, dice la palabra de Dios, está la vida y está la muerte. Debemos aprender a bendecir a nuestras generaciones y a nuestros hijos. La palabra del Señor, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo lo siguiente en Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios llama a Abraham, Génesis 12, 3, para los que están apuntando. Dice Dios, hablándole a Abraham, le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán, le dijo el Señor a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra,
por medio de ti, por medio de usted y por medio de mí, las familias van a ser bendecidas. Tal vez Henrito no va a conocer al bisnieto, digo yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero él lo está bendiciendo desde ya. Tal vez yo no conoceré a mis bisnietos o tataranietos si el Señor no ha venido no ha venido antes, pero desde aquí los estoy bendiciendo. Un domingo que estamos aquí reunidos y estamos trayendo bendición sobre nuestras generaciones. Y quiero ir terminando con esto, mi amado hermano. Y en esta mañana, yo creo que el Espíritu de Dios está aquí. Yo creo que la presencia del Señor está aquí. Yo creo que Él nos ha convocado en esta mañana para bendecir nuestras familias, para cambiar nuestra historia de vida, para cambiar nuestras generaciones y para cambiar nuestra congregación. Yo creo que el Señor está en esta mañana aquí. Creo que es el tiempo que el Espíritu Santo ha anhelado en este momento. Yo creo que Él está aquí. Y en esta mañana quiero hacer 3 preguntas. Preguntas, mi amado hermano, que solo usted puede responder. Y es entre usted y Dios. Yo no tengo nada que ver. Los líderes de la iglesia no tienen nada que ver. Su esposa, su esposo, su papá, su mamá no tienen nada que ver. Estas son preguntas entre usted y Dios. La respuesta que usted le dé a estas preguntas es entre usted y Dios. Y requiere valentía. Requiere valentía. Voy a pedirle a mi asistente Valeria si me puede poner un poquito de música instrumental así como de fondo. Dios llamó a familias. Dios no le habló a todo el pueblo. De un acontecimiento que marcó 5 generaciones. Yo no sé si en mi familia alguna vez hubo alguien que recibió la palabra del Señor y la rechazó. No lo sé. No lo sé. Pero sí sé que un día el Señor metió su mano en la porquería y me sacó. Sé que un día el Señor me vistió de corona y vestido real y me sacó del anonimato. Y porque Dios hizo eso en su infinita misericordia, hoy tengo una hija que está adorando en la presencia de Dios. Hoy tengo una hija que está alzando sus brazos y diciéndole: te amo, Adonai. Eres mi especial tesoro, que le está cantando. Hoy tengo un hijo que toca batería en una iglesia, que ama al Señor. Y si de aquí en adelante el Señor nos permite tener generaciones, sé que en mis generaciones va a haber la presencia de Dios como una llama que ilumine este mundo. A eso nos ha llamado el Señor. Voy a pedirles por favor que cierren sus ojos. Quiero hacer 3 preguntas. La primera pregunta que quiero hacer, y quiero preguntarte, mi amado hermana, mi amado hermano, todos con sus ojos cerrados, si tú has hecho una confesión de fe. Si no has hecho nunca esa oración en donde llamas al Señor a entrar a su presencia y tú dices: Señor, yo nunca he caminado contigo, yo nunca te he aceptado como mi Señor y mi Salvador, pero yo quiero cambiar mi historia de vida. Yo quiero cambiar la historia de mi familia.
Todos con los ojos cerrados, por favor. Si eres tú esa persona, solo muévame la mano para saber que está aquí. Si no, es porque todos somos de la casa. Tú dices: Señor, yo nunca te he aceptado como mi Señor, pero quiero que cambies mi historia de vida. Quiero bendecir mis generaciones. ¿No hay nadie? Bendito Dios. La segunda pregunta que quiero hacer es similar a esta. Tal vez tú vienes a la iglesia, te congregas, pero sabes que no estás sembrando de la forma correcta. Sabiendo hacer el bien, no lo haces. Has apartado tu camino. Te has ido por caminos en donde sabes que has sembrado cosas que son incorrectas, cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, cosas que no van a ser de bendición para tu familia. Tal vez te has apartado un poco de esa presencia, de ese Señor, de ese Dios que ha prometido respaldarte, que ha prometido que a través de ti serán benditas las familias de la tierra. Y tú me dices en esta mañana: Señor, yo quiero reconciliarme con mi Dios. Solo levántame la mano para orar por ti si hay alguna persona en esta condición. Gracias, Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día en que cambia la historia de tu familia. Y ahí donde estás, mi amado hermano, mi amada hermana, todos con los ojos cerrados, por favor, porque esto es entre Dios y esa persona. Es entre Dios y su hijo. Dios como padre hablándole a su hijo. Quiero que repitas conmigo esta oración y quiero felicitarte porque esto requiere valentía. Esto requiere decirle: Señor, yo entiendo que tú eres el que cambia la historia de la familia. Quiero pedirte que repitas ahí en tu corazón estas palabras. Padre, sé que puedo venir a ti confiadamente y llamarte Padre. Como tu hijo, Señor, quiero pedirte que perdones mis acciones pasadas. Quiero cambiar la historia de mi vida, la historia de mis familias, la historia de mis hijos y de mis hijas. Por las situaciones del mundo, por las circunstancias que se viven, he caminado no conforme a tu palabra, sino que he caminado llevando una siembra que yo no quiero que mis hijos o mi vida coseche. Señor, te pido que intervengas en esta mañana y que toda cadena de maldición y que toda cadena de opresión y que todo yugo que tú no has puesto sea quebrantado a causa de la unción. Que tu amor me envuelva en esta mañana, Señor. Me reconcilio contigo, creyendo que si mis pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, Señor. Gracias por tu perdón, lo acepto en esta mañana, Señor. Dame la fuerza para seguir caminando delante de ti y sembrando bendición para mi familia, para mi vida y para mis hijos. Te lo pido confiadamente porque sé que tu presencia sobre mí es amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por los hermanos y hermanas que hicieron esta oración. Requiere valentía. Requiere valentía. Y el Señor respalda eso. El Señor respalda eso. La tercera pregunta que quiero hacer, mi amado hermano, es un llamado. Le voy a pedir a mi esposita si puede cantar. ¿Puede cantar? Bueno.
que me acompañe en esta mañana a ministrar. Le pregunto si puede cantar porque está como con asma, con tos, entonces, así que si por ahí hay una nota de gallo desafinado, pues ahí nos perdonan, ¿verdad? Si por ahí se... Digo, ¿verdad? Digo. No me pegue, hermana Julia, no me pegue. Esta tercera es un llamado. Dice la palabra del Señor que había un joven que se llamaba Menfiboset. Él fue nieto de Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel. Y fue un joven que fue llamado a estar en medio de la realeza. Fue un hombre que fue llamado a estar sentado con los grandes, con los reyes, con los generales, con las personas importantes de su época. Pero Saúl sembró para mal. Saúl rechazó a su Dios. Saúl se envaneció y su hijo murió a espada, y aquel nieto, un accidente lo dejó inválido. La vida lo golpeó y lo dejó inválido. Y como un inválido tuvo que irse a un lugar que se llamaba Lodebar, un lugar en donde solo había pecado, un lugar donde solo había muerte, un lugar en donde solo había miseria, un lugar en donde sobrevivir cada día era todo un milagro. Pero el rey David, reconociendo que Dios nos ha llamado para bendición, cambió esa historia. Así que en esta mañana vamos a adorar un poquito al Señor. Yo le aviso, vaya preparándose. Tal vez en esta mañana, mi amado hermano, la vida te ha golpeado y no has podido edificar para tu familia como quieres, porque la vida te golpeó, porque la vida quiso dejarte inválido, inválida. Tal vez en esta mañana, mi amado hermano, tus padres golpearon tu vida con alguna palabra, tal vez con algún tipo de abuso físico, emocional o sexual, y cargas con esa herida en tu corazón. Tal vez esta mañana, mi amado hermano, en tu corazón has cargado desde tu niñez alguna decepción, que alguien de tu familia, que alguien cercano vino a ti y lo tienes ahí en tu corazón. Esta mañana el Señor quiere quebrar todos esos yugos. Esta mañana el Señor quiere derramar su amor en ti. Cuando el Señor le habló al profeta Joel y le habló fuerte a los ancianos, no lo hizo con el objetivo de humillarlos, no lo hizo con el objetivo de regañarlos y de señalarlos, lo hizo con el objetivo de que esos yugos se rompieran y sobre la vida de aquellas familias viniera la bendición. En esta mañana, esto es lo que el Señor quiere. Así que voy a pedirle que se pongan en pie y dejemos que la presencia del Señor nos ministre en esta mañana. Tal vez necesitas perdonar esta mañana. Y hay momentos en donde la vida te vuelve a agarrar y te vuelve a hundir. Y Satanás quiere traer sobre tus hijos bendición. Y Satanás quiere traer sobre tus hijos maldición. Pero Dios en esta mañana está rompiendo cadenas.
Dios en esta mañana está trayendo sobre generaciones que no conoces bendición de lo alto. Tal vez ha habido en tu corazón una herida de rechazo. Tal vez ha habido en tu corazón una herida de odio. Tal vez alguien te falló tu papá, te falló tu mamá, tu tío, tu hermano, tu amigo, tu jefe. Tal vez te falló alguien de la iglesia, algún hermano, algún líder. No reaccionamos como tú esperabas y sin quererlo te herimos. Y necesitas perdonar en esta mañana. Y necesitas en esta mañana traer sobre tus hijos bendición, porque aquella herida te llevó a sembrar algo que no querías. Hoy el Señor se derrama como un bálsamo sobre tu vida. Hoy el Señor se derrama con su nombre como un bálsamo sobre tu corazón. Ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. Y Él está aquí. No señala, no acusa, no reclama. Sus brazos de amor están extendidos para amarte. Tal vez la vida quiso golpearte, llevándote el amor de tu vida. Pero hoy tu papá te abraza. Hoy tu papá llena tu corazón. Hoy tu papá te dice: también estoy haciendo morada para que llegues. Te estoy esperando. Y en su tiempo, porque yo te he mandado a llamar en esta mañana, y todo lo que era tuyo restituiré. Es su presencia, es su presencia, es su presencia, es su presencia en esta mañana. Es su presencia. Dios está poniendo vestiduras nuevas, vestiduras preciosas. Estamos Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo siento Señor. cómo descienden vestiduras especiales de Dios sobre muchas personas aquí. Hoy se rompen cadenas. Libertad en mi adversidad. Hoy te enfrentas, dice el Señor, a mi presencia. A mi presencia. Ya no soy un esclavo. Es mi presencia, no es lo que hacen los demás. Yo soy tu Padre. Anda delante de mí, sé perfecto. Yo no te llamé para señalarte. Yo no te llamé para acusarte. Yo te llamé para bendecir a tus hijos y a tus hijas. Bienaventurada, para eso te llamé. Para que tus hijos te alaben. Para que el corazón de tu esposo en ti esté confiado. Te llamé para libertad. Desde el vientre te llamé. Me llamo amor. Es el amor el que te llamó, mi amado. Es el amor el que te llamó. Gracias. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estoy rodeado. Son los brazos del Padre. Son los brazos del Padre. Brazos del Padre. Son los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Abriste el mar para que yo camine. Eres tú, Señor, que quita todo dolor y todo temor de nuestra vida con tu presencia, Señor. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy. Se están rompiendo cadenas, yo veo cadenas caer, veo yugos podrirse en esta mañana, en la vida de nosotros, en nuestras generaciones. Nuestros hijos están siendo libres a causa de nuestra palabra, a causa de nuestra bendición sobre ellos, a causa de nuestra entrega delante de Dios. Tu amor, Santo es. cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy Dios está trayendo un esclavo libertad. del Dios está temor. trayendo libertad de temor y de Yo dolor. soy Dolor profundo hijo del corazón está sacando Dios en esta hora. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Nos has hecho hijos. Nos has hecho aceptos, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque en nosotros Desde el está vientre tu fui bendición y la bendición de escogido nuestra en ti. generación, Señor. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Si alguno quiere orar por otro, tiene la libertad de ir y abrazarlo, de abrazarlo y orar por la persona por la que Dios le bendice. Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo
Gracias, Señor. Estás rodeado, estás rodeada por los brazos del Padre. Estás rodeada por los brazos del Padre. Estás rodeada por los brazos del Padre. Es un nuevo canto, canto de libertad. Gracias. Fuiste liberado. Ya no más. Ya no más ataduras. Ya no más la tierra de Lodebar. Ahora estás plantado en el reino y plantada en el reino del Dios de victoria, del Dios de libertad. Es su presencia la que te abraza, es sus brazos de amor la que te rodea. Aleluya. Para que camines, abrió el mar para que camines. Se ríen de lo porvenir. Varón de Dios. La presencia del Altísimo está sobre tu vida. Traes la presencia del amado sobre tu casa, sobre tus hijos. Mi amada hermana, edificas en poder y autoridad, vestida de gloria y de fuerza. Porque Él te rescató. Yo soy hijo de Dios. Díselo. Díselo. Aleluya. Que lo escuche el infierno. Tú eres hija e hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.